Raimundo Cruz, entrevista a... ¿Cómo está? Raimundo Cruz les habla, 55 ciudades del país lo escuchan. Oiga, la corrupción en nuestro país es el mal, el peor mal de los mexicanos. Buenas tardes. Hola Raimundo, buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Mira, yo sí creo que es una epidemia que tenemos en México. Oiga, ¿y tenemos vacuna contra esa? Pues yo creo que son muchas cosas las que hay que hacer, empezando por la legislación, empezando por tener mejores funcionarios, que sean sancionados, que existan consecuencias cuando cometen actos de corrupción y no como es hasta ahora, Raimundo, en donde todo queda en la impunidad. Entonces somos cada vez más transparentes, tenemos más normatividad al respecto, decimos que combatimos la corrupción, pero en realidad no lo hacemos, entonces es pura simulación. Y hay una impunidad como no hay en ningún otro país del mundo. Mira, somos el último país o el país más corrupto de los 34 de la OCDE. Te doy un dato nada más, Raimundo. Sí. De el promedio, digamos, del porcentaje del Producto Interno Bruto que se destina o que se va hacia la corrupción, en estos países de la OCDE, la media es del 2%. Uh-huh. En México lo estimamos en el 10%. Sácale. Entonces, se sobrepasa, digamos, cualquier dimensión que pueda decirse que es normal. La corrupción existe en todo el mundo, existe en Europa, en Estados Unidos. El tema es que allá sí se combate y aquí no. Diputado, usted es de izquierda. Dice López Obrador que llegando él al gobierno, si es el próximo presidente, de golpe y plumazo va a quitar, de plumazo y plomazo va a quitar la corrupción. La verdad no es tan sencillo, no solamente es de dicho, es de hecho, y esto lleva, tiempo y muchas políticas que se tienen que implementar. Sin duda, Raimundo, no es una receta mágica. Sí. Se han dado pasos importantes, se dio una reforma constitucional que permitió un nuevo sistema nacional anticorrupción, aprobamos algunas leyes, 7 leyes muy importantes, faltan por supuesto, crear una nueva Fiscalía General, una Fiscalía Anticorrupción, los comités de participación ciudadana del sistema nacional y por supuesto la armonización en los estados del país, que como tú sabes la hemos vivido en algunos lugares donde podríamos pensar que es casi un cuento, una historia medio de terror. Veracruz, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, en fin, ahora San Luis Potosí, con un escándalo gravísimo de corrupción entre el Congreso del Estado, diputados del Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado, en fin, pero sí nos hemos ido dotando de instrumentos legales. ¿Qué falta? Voluntad, ¿qué falta? Sanciones, que no quede en la impunidad. Cuando los corruptos vean que están yéndose a la cárcel, tienen que regresar el dinero que se robaron. El ejemplo de los gobernadores que están, los exgobernadores en prisión, ese podría ser un ejemplo, eso podría empezar a paliar, a disminuir la corrupción en las personas, quien está frente de las instituciones. Mira, es el inicio, y yo creo que hay un tema también central, que es que hay que combatir las redes de corrupción. La corrupción no la cometió Javier Duarte solito en Veracruz. Era una red enorme de funcionarios públicos, de prestanombres, incluso de personas en el sector privado. Eva Cadena de Morena también en Veracruz. Eva Cadena en Veracruz y otros, muchos, de todos los partidos. Sí. En San Luis, este escándalo de corrupción entre el Congreso y la Auditoría Superior del Estado. El panista. Había panistas, perredistas, priistas y del Partido Verde. Sí. Entonces, no es privativo de un partido de otro, es un tema que es transversal al espectro político, y eso es lo que es más grave. Antes cuidábamos o cuestionábamos que no hubiera unos que estuvieran cometiendo actos ilícitos. Ahora esto permeó a grandes espacios de la política y del sector público. Entonces, es a través de la norma, es a través de acciones, de sanciones, y es a través también de que la sociedad ponga un alto. Y entonces señalemos a los que actúan de manera corrupta, que incluso en el sector privado no se den esos actos de corrupción, porque también se dan. Viene proceso electoral para el 2018, creo que ahí podría ser una buena, un buen termómetro. Buscar hombres y mujeres que si nos llegaran a fallar, que dejaran el cargo, y si es ameritan cárcel, creo que esa sería la solución, y me da la impresión que cualquiera que quiera hacer un acto de corrupción lo va a pensar 2 veces. Absolutamente, Raimundo, y otra es que los partidos elijan a los mejores perfiles y que no se presten a seguir construyendo estas enormes redes que lo único que afectan es el dinero de todos y es el dinero de los que menos tienen, que en este país son 50 y tantos millones de personas. Javier Nava Palacios, diputado federal del PRD, un gusto platicar con usted. Buenas tardes. Igualmente, Raimundo, es un gusto estar contigo y saludos a tu auditorio. Gracias.